Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo bastante, desde mi punto de vista, interesante. A veces pensamos que ciertos bloqueos empiezan con nosotros, pero muchas veces no es así. Hay patrones que vienen de mucho más atrás, algunos pueden venir de memorias antiguas, experiencias del alma, de otras vidas incluso. Y también otros pueden venir de nuestro linaje, de lo que nuestros ancestros vivieron, callaron, soportaron o sobrevivieron. Creencias, heridas, miedos, formas de amar, de protegerse, incluso nuestra relación con el dinero o con el dolor, muchas veces no nace en nosotros, las heredamos, ¿no? Todo esto que te estoy diciendo. Hoy vamos a mirar eso, vamos a descubrir qué patrón heredado antiguo está pidiendo romperse contigo ahora mismo. Porque a veces siento que no eres tú quien viene a hacer, porque a veces eres tú quien viene a cerrar un ciclo, ¿no? En esa rueda de ancestros, a lo mejor repitiendo lo mismo, o tú en vidas pasadas repitiendo lo mismo, ¿no? Es como que vienes a aprender en esta vida a romper con eso. Bueno, te voy a mostrar las opciones. La opción número 1, amatista, con el tarot Wizards. Y la opción número 2, citrino, con el tarot de Elemental Wisdom. Bueno, comentarte también y darte las gracias por tus muestras de cariño en los comentarios, por estar ahí, por compartir mis vídeos y también invitaros a que os unáis a mi comunidad Almas Divergentes. Solo tenéis que dar la pestañita de uniros por 2,99 al mes. Podéis cancelar cuando queráis, pues tenéis acceso exclusivo a sorpresas, contenido exclusivo y bueno, pues pongo vídeos para vosotros. Puede ser que haga alguna encuesta, algún sorteo también de alguna consulta privada conmigo, es posible que también haga más adelante, así que bueno, si os apetece, pues ya sabéis. Os dejo unos segundos para que lo penséis, recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, Batista, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Bueno, siento que si elegiste esta opción, ya con la energía que estoy sintiendo aquí, nos está hablando de memorias emocionales profundas, de heridas antiguas o cargas invisibles que arrastras, ya te digo, de otras vidas o de tus ancestros. Aquí puede haber un patrón de dolor que no empezó contigo, pero que has sostenido por amor, lealtad o por supervivencia. Vamos a ver la energía que tienes ahora mismo. Opción número 1, Amatista, ¿cuál es tu energía ahora mismo con respecto a estos patrones? Número 1, Amatista. Libertad. ¿Ves? Siento que es como que has estado ahí aprisionado, como que a lo mejor has tenido, pues mira, por ejemplo, te pongo algún ejemplo en contexto. Pues a lo mejor has hecho cosas que no querías pues porque era lo que tocaba, o tu familia ha decidido, o por quedar bien. Es como que muchas veces no has sido libre en tus opiniones o has sido juzgado, juzgada. Siento mucho eso, esa herida de juicio, esa herida de no ser tú misma, tú mismo, ¿no? De no ser auténtico, de no elegir verdaderamente desde una postura, una posición de me apetece esto, lo voy a hacer y ya está, ¿no? No porque tú me digas otra cosa, tengo que hacer lo que tú digas. Duelo, fíjate, yo veo ahí como mucha herida. Puede que hayas heredado también la idea de que amar es sacrificarse, también estoy sintiendo. Es como que en esta vida estás intentando encontrar respuestas, estás intentando, bueno, empoderarte también. Puede que en tu linaje hubiese mucho silencio emocional, personas que sintieron mucho pero que no transmitieron eso que sentían, ¿no? O que no se comunicaran bien o que lo guardaran para sí mismos, en tus ancestros, tu linaje. Vamos a ver más. Opción número 1, Amatista.
¿Qué patrón? Vamos a ver con el tarot. ¿Qué patrón antiguo o heredado está pidiendo que se rompa contigo? Bueno, yo veo aquí como muchas indecisiones. Yo te veo a veces como dudando mucho también de tu fuerza, de tu valor. Siento que a veces también tu autoestima ha sido también dañada en esta opción, ¿vale? Siento que sí. Veo una energía de cargar con responsabilidades a lo mejor que no eran tuyas también, fíjate. Cerrar puertas porque era lo que tocaba o pues ahí no puedo entrar, no puedo abrir esa puerta. Pues mira, me apetece estudiar esto, pero no puedo porque no está bien visto en mi familia. O me apetece salir con esa persona, pero mi familia diría que no es buena idea. O tu entorno, no solo tu familia, ¿no? Entonces siento o responsabilidades que has cargado, a lo mejor has sido desde muy pequeña alguien o pequeño, alguien muy responsable en tu familia, has madurado muy pronto, siento. Todo eso te viene ya te digo, de vidas pasadas o de tu linaje. Puede haber incluso tristeza, tristeza antigua, ansiedad o miedo al abandono también siento mucho, al rechazo, ¿vale? Me habla aquí como de que si empiezas a lo mejor algo nuevo, que si te lanzas, veo como mucho desequilibrio, veo como que puedes tener propuestas buenas, pero luego es como que sientes que a lo mejor no es buena idea llevarlas a cabo, ¿no? Por miedos, dudas. Y siento que es como que aprendiste también que para pertenecer a esta familia o a este linaje había que callar, aguantar y sostener. Entonces siento eso, que bueno, no ha sido fácil. Siento que también incluso en muchos de los casos se ha visto resentido tu amor propio. eh, a lo mejor no, ahora mismo no te valoras lo suficiente, no te quieres lo suficiente. Ve ahí como también un entorno a veces tóxico que siempre te ha empujado a hacer a lo mejor lo que ellos querían o que a lo mejor no ha sido fácil crecer con tu entorno, con tu familia, que a lo mejor no lo han hecho por mal, pero lo han hecho de la mejor manera, ¿vale? Y yo siento que ese patrón, el patrón de aguantar o sostener, callar, sigue vivo en tus relaciones y en tu cuerpo, en tu forma también de protegerte. Es como, no digo las cosas para no crear conflicto, no digo las cosas para protegerme, y te están diciendo un poco que el éxito radica en tu equilibrio, ¿vale? Te están diciendo que el éxito radica en tu equilibrio, en mirar hacia tu interior y en brillar, en también celebrar tus logros, en mantenerte auténtica y mantener tu postura, ¿vale? Si quieres a lo mejor conseguir algo, bueno, pues es totalmente lícito, no haces daño a nadie, entonces te están diciendo, em, mira por ti y trabaja en ti. Elige lo que tú quieres hacer en tu vida, ¿no? Hay oportunidades que se te van a presentar, pero tienes que cortar con la escasez también, con la carencia de no puedo, no valgo, no sirvo. Quizás en tu entorno, en tu familia, se te repetía mucho esto de, o es que eres tal, eres cual, porque no vales, no sirves. O es que fíjate, eres tal, eres cual. Veo eso en muchos de los casos. Entonces me está diciendo, tienes que darte cuenta de lo que vales, tienes que darte cuenta de que eres increíble, maravilloso, maravillosa y darte tu valía. Porque si tú no te valoras, los demás no lo harán, me están diciendo tus suyas alto y claro, ¿vale? Lo que duele aquí no siempre es tuyo, ¿vale? Puede ser comportamientos de tu entorno, de vidas pasadas también de tus ancestros, em, pero sí que es verdad que puede transformarse contigo si tú quieres transformarlo. ¿Qué patrón antiguo o heredado está pidiendo romperse contigo? Mira, haz las preguntas correctas, se me ha caído volando. Siento que también tienes que hacer las preguntas correctas. ¿Qué es lo que me da felicidad? ¿Qué es ese patrón que no termina, o sea, me limita, no termina no me ayuda a nada, ¿no? Y lo estoy repitiendo. Y mis ancestros igual también lo han repetido, ¿vale? Tu alma puede haber elegido romper ese patrón para liberar no solo tu camino, sino también parte de tu linaje. Cuando rompemos también con esos ancestros, o sea, con esos patrones de nuestros ancestros. Reconoce tu felicidad. La vida es un regalo. Hay secretos en tus ancestros, en tu familia, que a lo mejor no te han revelado, no han sido revelados, pero yo siento que en esta vida has venido también a reconocerte a ti, a reconocer
tu verdad y a reconocer tu valía. Y siento también que es como que puede ser que se te revelen algunos secretos por eso, o que descubras algo de tu familia, porque siento que sí, esto te va a ayudar a evolucionar, a crecer y sobre todo, como te digo, a romper con esos patrones viejos, ¿no? Que tu familia tenía o que tú incluso tenías en otras vidas pasadas. Yo veo aquí en esta opción mucho de tema familia, ¿eh? Me sale aquí mucho la familia, a lo mejor, pues bueno, comportamientos repetitivos en el amor, sacrificarse por alguien, sufrir, pasarlo mal, también relaciones tóxicas, ¿vale? Que pues estoy viendo en esta opción. Entonces es como que si tú te liberas de todo eso, estás liberando también a... Se me ha caído una carta, perdón. A, a tus ancestros y a tus antepasados. Vamos a ver. ¿Qué número uno? Amatista. ¿Qué patrones heredados o antiguos vienen a romperse contigo? Mira, abandono familiar, se me acaba de dar la vuelta. Em, yo siento que a veces te has sentido abandonado o no entendido por tus seres queridos o tu familia, ¿vale? Aquí es muy importante que sepas que puedes sufrir sin, perdón, que no necesitas sufrir para pertenecer a una familia, que puedes amar sin cargar con ciertos conflictos o ciertas situaciones o ciertas responsabilidades. Siento que es como que tienes que dirigir tu vida hacia lo que quieres, hacia lo que te hace feliz. Hoy, también puedes decir, hoy devuelvo el dolor que no me pertenece, ¿vale? En frases que puedes decir para romper este patrón también es honrar una historia, ¿vale? De tus ancestros. Así que yo te diría que puedes decir, como te digo, hoy rompo este patrón repetitivo que no me pertenece, por ejemplo, ¿vale? Hoy devuelvo ese dolor que no me pertenece. Romper el patrón, como te digo, también es honrar a tu historia. Mira, a lo mejor enfermedades, igual puede ser que tuvierais enfermedades en el pasado, que a lo mejor vivierais guerras, penurias, todo esto puede ser que te esté afectando ahora mismo. Tu sensibilidad también a veces es como un lastre, o piensas que es un lastre. También puedes darte cuenta de que no es una carga, es tu verdad, ¿no? Has sido un poco la rebelde de la familia, pero puede ser que tuvieras una infancia difícil o que no estuviera. No, es que lo que más estoy viendo en esta opción es que no te comprendieron o no te entendieron. Pero al final has creado la vida que quieres y estás en esa línea de crear la vida que quieres, la vida que te mereces, la vida que vibra contigo. Y yo eso lo veo tan bonito, tan real, creación personal. Opción número uno, Matista. ¿Qué patrón heredado o antiguo viniste a romper en esta vida? Mira, guías de vidas pasadas, lecciones kármicas ayudan en el presente. Siento que tus ancestros, tus guías, te están ayudando a romper esos patrones. Así que si quieres, pídeles ayuda, porque sí, siento que te están ayudando. Hay lecciones que tienes que aprender, que muchas ya las has aprendido. Mira, ancestros, conexiones y propósitos históricos. Arcángel Raciel, sabiduría, inspiración, registros acásicos. Puedes pedirle al Arcángel Raciel que te ayude a trabajar también en esto. Y puede ser que te hayas sentido, como te digo, muy juzgada, juzgado, como que hayan hablado mucho de ti, como que no te hayan sabido entender. Relájate, vienen tiempos felices y crees en ti, acepta lo que eres. Y yo siento que también muchas veces estamos en momentos de como todo muy deprisa, como todo muy urgente, y te tienes que liberar de eso, de prescindir de la urgencia, capitulación, liberarse de las limitaciones de tiempo, ¿no? Vibraciones del pensamiento, resonantes, elecciones, marcas personales, te dicen, no vayas corriendo. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Date esos momentos, date una pausa. Cree en ti también, me hablan mucho de eso, ¿vale? Así que te están diciendo que poco a poco, que sigas adelante, que vas por muy buen camino y que es súper importante que en una generación o en un linaje alguien rompa con esos patrones limitantes de tus ancestros, ¿no? Opción número uno, Matista. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales.
Coméntame qué opción has elegido, un corazón amarillo o un corazón morado. Si quieres, suscríbete al canal. Si no estás suscrito, comparte el vídeo con alguien y si crees que le puede ayudar. Únete a mi canal de alma, a mi comunidad de almas divergentes si quieres, por 2,99 al mes, con contenido exclusivo. Mira, se me ha dado la vuelta el chamán. Voy a sacar por último un consejo para ti. Confía en las fuerzas superiores. Yo siento que tus ángeles, tus guías, están ayudándote mucho, pero también tus seres queridos fallecidos, tus ancestros, el oráculo. Espera a la llegada de información importante. Te va a llegar información importante, te sigue llegando. Eres muy intuitivo, intuitiva. El druida mantén el espacio. Es como, tienes que mirar por ti, mantener tu espacio a salvo, descansar y estar bien. Planea y crea. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Planéalo y luego lo vas a crear. Entonces, ojo con lo que deseas, que esto es una frase muy que se dice mucho, pero tiene muchísimo sentido. Ojo con lo que deseas, ojo con lo que proyectas en tu vida, planea y crea. Y estate en consonancia con eso que quieres conseguir, en concordancia con el universo y no envíes señales con mensajes contradictorios, porque imagínate, yo digo, quiero manifestar esto, pero de repente tengo la autoestima baja y digo, pues esto es muy difícil o esto, señales contradictorias al universo. Ojo con todo esto, me están diciendo, es un consejo que te dan y bueno, te dicen que sigas adelante, que vas por muy buen camino, que no ha sido fácil tu recorrido y que lo estás haciendo muy bien. Esto es un mensaje que lo estoy canalizando ahora mismo y que, bueno, me lo dicen tal cual, que has vivido momentos de miedo, de dudas, de lágrimas, pero que todo esto te ha servido para ser la mujer, el hombre que eres ahora mismo y te ha servido de aprendizaje. Así que sigue adelante y no te desanimes. Opción número uno, Amatista. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, como siempre os digo, tenéis que adaptar. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño y por estar ahí. Nos vemos en próximos interactivos. Recuerda, como siempre os digo, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo notifico a través de las publicaciones del canal. Gracias por todo, que vaya genial. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, Citrino, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Antes de nada, como siempre, vamos a ver las energías que tenéis ahora mismo. Yo siento ya que en esta opción, en la opción número 2, Citrino, ya me está llegando como un patrón de carencia. Puede ser con el dinero incluso, o de merecimientos, como no me merezco todo lo mejor, ¿no? Ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Opción número 2, Citrino, ¿qué energía está contigo con relación a los patrones repetitivos, a antiguos o heredados? Vamos a ver. Confianza en los demás. Fíjate, yo siento que es como que tú no has confiado en ti muchas veces. Es como que no te has sentido suficiente o no te has sentido merecedor, merecedora. Es lo que me está llegando. Propósito vital. Siento que tu propósito vital en esta opción es como también darte cuenta de que te mereces lo mejor, darte cuenta de que es que siento que está repitiendo, ha repetido un patrón de carencia, ¿vale? Muchas veces. Es como que siento como que a veces no te has dado el permiso para ser feliz o, no, o has pensado que no te merecías ser feliz. Y aquí también veo como una relación con el dinero, fíjate, prosperidad. Un poco, a ver, ¿cómo te lo explico? Si tú a lo mejor cuando eras pequeña o pequeño has crecido en un entorno familiar o en un ambiente de el dinero es malo, el dinero corrompe, el dinero, fíjate, la gente que tiene dinero acaba mal, o no te mereces todo, o el dinero hay que ganarlo con mucho esfuerzo, todo eso igual te ha generado como una frustración a la hora de decir, es que claro, igual no me merezco tanto, ¿no? Veo ahí en esta opción esto. Mira, es como que a veces no crees que te merezcas ser feliz. No sé, es lo que me está llegando. Así que has venido un poco a trabajar esto, que puede ser también que esto lo hayas heredado, como te digo, de tus ancestros, ¿no? De memorias que llevas ahí con esos ancestros que han repetido ciertos patrones y vivencias y actitudes, ¿no? Limitantes. Vamos a ver. Opción número 2, citrino. Vamos a ver con el tarot. ¿Qué patrón antiguo o heredado
Necesita romperse contigo. Opción número 2, citrino. Es que fíjate, a mí me habla aquí de mucha indecisión. Yo siento que si elegiste esta opción, me habla de eso también, como de abundancia, valor personal y merecimiento. Es como que te mereces todo lo mejor, que tienes que cerrar ahí un ciclo, que muchas veces también, como te digo, damos creencias sobre el dinero que nos limitan sin darnos cuenta. Y esas creencias pueden convertirse en bloqueos bastante profundos, ¿no? Vamos a ver. Yo es que estoy sintiendo mucho que en esta opción es como que lo habéis pasado mal. Puede ser que tus ancestros hayan sufrido eh, pobreza, ¿no? O carencia. Y siento que es como que igual no ha estado equilibrada su vida en el sentido económico, de merecimiento. Eh, Puede ser a lo mejor que tu familia, tus ancestros, con el dinero, el dinero estuviera asociado al sacrificio, ¿no? Arrastres ahí eso de que el dinero hay que ganarlo, hay que, eh, bueno, pues ser constantes y requiere mucho esfuerzo, ¿no? Es que me habla mucho del tema de también del amor propio, del merecimiento, de, de que a veces a lo mejor se te ocurren ideas, pero no las llevas a cabo por miedo a que no salgan bien, ¿no? Es como que tienes ahí un auto boicot con el merecimiento, estoy viendo, también por tus ancestros. Igual aprendiste que prosperar era difícil, peligroso, incluso egoísta. Se lleva mucho, ¿ves? Es una resistencia la que tú tienes ahí como a prosperar o avanzar con el dinero. Me sale el dinero aquí mucho, muy marcado. O la abundancia, ¿no? Yo siento que también es como que a lo mejor te inculcaron o tus ancestros crecieron educados en una idea de que el dinero corrompe, el dinero es malo, el dinero, como querer tener mucho dinero es ser muy egoísta y para nada, porque el dinero depende del uso que le des y depende también el dinero de, em, pues de lo que hagas con él, ¿no? Si yo tengo dinero, pero a lo mejor lo uso para hacer regalos a mi familia, para dar ese dinero a una buena causa, para, bueno, para pagar mis facturas, obviamente, que también puede ser que lo necesite, ¿no? Como todo el mundo, soy humana. Pero es lo que te estoy diciendo, es como una creencia ahí como muy errónea del dinero, del merecimiento, no puedes a lo mejor pedir porque no, eso es de ser egoísta. Y siento que incluso puede ser que te hayas sentido culpable por desear a veces prosperar o tener dinero. Entonces es como una culpa que tienes ahí muy, muy adentro. Miedo también como a superar a tu familia o sentir que te traicionan o que te traicionas a ti mismo a la hora de avanzar, a la hora de darte lo mejor. Y yo siento que puede existir también una lealtad inconsciente a la carencia. Es decir, es lo que te digo. Si prospero, si avanzo, no me lo merezco, no soy suficiente. Como si una parte de ti creyera que recibir mucho no es seguro o que no te lo mereces, hay ahí como una insatisfacción, ¿no? A la hora de cuando a lo mejor consigues algo, es como, bueno, igual no es para tanto, no me lo merezco, o incluso también siento que puede ser que no celebres ni tus logros a veces. Otra persona igual estaría súper contenta de conseguir algo que ha costado mucho esfuerzo o que verdaderamente lo has conseguido porque has trabajado mucho, ¿no? Y lo celebraría y tú ni siquiera celebres tus logros, ¿no? La abundancia no rompe el amor, siento. Lo que rompe el amor es seguir negándote lo que mereces y porque pidas mucho, hay suficiente abundancia para todo el mundo. Entonces, este patrón puede estar pidiendo que rompas contigo para abrir una nueva forma de relacionarte con el valor y la prosperidad. Prosperar no es traicionar tu linaje, siento que al revés, ¿vale? Recibir es seguro para ti, puedes repetirlo. Recibir es seguro para mí. Mi valor no depende del sacrificio. Y la abundancia también puede sanar generaciones, es lo que te he dicho antes, ¿no? Vamos a ver más. Opción número 2, citrino. ¿Qué patrón antiguo o heredado necesita romperse contigo? ¿O está pidiendo romperse contigo? Pues abandona las creencias limitantes, esas creencias de no valgo, no sirvo, no soy suficiente porque no me lo merezco, vibrar en carencia, en escasez también.
¿En qué estás vibrando también? Muchas veces vibramos en modo víctima. Todo me pasa a mí, es que fíjate, en modo de quejarte también, de carencia, eh, crea unos cimientos del amor y vibra en eso. Tienes que tener mucha personalidad, tienes que ser auténtico, auténtica y eres una persona que brilla por sí sola, pero también es verdad que te están diciendo que tienes que darte cuenta de lo que te mereces, ¿no? Con esos sentimientos y emociones que a veces tienes reprimidos, el hecho de decir, bueno, es que me lo merezco, pero por otro lado, igual no puede ser para mí porque estoy pidiendo mucho, ¿no? Tienes una personalidad arrolladora, pero hay veces que no crees en ti. Dinero, ¿ves? Es que yo en esta opción veo mucho el dinero, la carencia. A lo mejor puede ser que siempre hayas necesitado de alguien que te dé dinero porque tú no has sido independiente económicamente. Entonces, aprende a vivir en el amor. En el amor también hacia ti, en el merecimiento, despierta. Te están pidiendo que despiertes, te están pidiendo que te abras a recibir, que te mereces lo mejor. También a lo mejor no solamente con el dinero, puede ser también en el amor, ¿no? Que a lo mejor tú auto boicotees tus relaciones con el amor, porque te piensas que no sé, no, si, imagínate, empiezas a salir con una persona y te trata bien, es como, uy, aquí no sé si me lo merezco y a lo mejor no tengas éxito en relaciones amorosas por eso también, ¿no? No solamente con el dinero. Estoy viendo mucho el dinero por como la educación que han tenido tus ancestros y tú a lo mejor de pequeña, pequeño. Opción número dos, citrino. ¿Qué patrón heredado o antiguo necesita ser sanado por ti? Mira, niños, puede ser que tuvieras una infancia ahí, pues eso, como que a veces no te sentiste amado o querido o querida, que también es como que sentías que no merecías todo lo bueno, como te digo. Tienes la abundancia bloqueada, tienes la abundancia bloqueada, no te llega el dinero totalmente como te gustaría o como tú quisieras, puede ser que a lo mejor es como que sientas que todo te frena, ¿no? Que me apetece un coche, me apetece un trabajo adecuado, no encuentro el trabajo adecuado. Es como que tienes algo ahí que te frena y lo sientes. Esto que te estoy diciendo lo estás sintiendo ahora mismo. Tienes que trabajar mucho en esto, ¿ves? Fracaso profesional. A lo mejor los trabajos a lo mejor que consigues te duran poco o no te sientes integrado o no te sientes valorado también. Envoltura carnal. Es que yo siento que es como algo que viene de vidas pasadas o incluso de tus ancestros. Bloqueo del alma, ¿ves? Has venido a esta vida a sanar esto. Eres alguien muy espiritual, pero es como te digo, que a veces estás como en una cárcel por esa culpabilidad de no me lo merezco, no soy suficiente, o no pido mucho porque igual conectas mucho con los animales y eres una persona que siento que tiene mucha empatía, genera mucha empatía en su entorno. Vamos a ver más. Opción número dos, citrino. ¿Qué patrón antiguo o heredado merece que tú lo rompas y que tú lo sanes? Creación, expresión del alma, algo nuevo. Puedes crear la vida que te mereces, solo tienes que confiar, que fluir. Arcángel Zaquiel, aceptación de uno mismo, compasión y perdón. Perdónate, libera tus culpas. Puedes pedirle al arcángel Zaquiel que te ayude. El arcángel Zaquiel es el arcángel de la compasión, del perdón hacia uno mismo. Su color es el morado y puedes poner una velita el sábado, los sábados es su día, o cualquier otro día, pedirle ayuda. Agradecimiento del alma, gratitud sincera. Agradece todo lo que haces por ti. Eres una persona increíble y a veces no te das tu lugar ni te das cuenta de lo que vales. Elementales, espíritus de la naturaleza, los cuatro elementos. Conecta con los cuatro elementos y con los espíritus de la naturaleza porque siento que es como que fluyes mucho cuando conectas con ellos, con el fuego, el agua, el aire y la tierra, y también con, bueno, pues conoces a la naturaleza, ¿no? Tu espíritu eterno, ser superior, intuición sagrada. Tu espíritu eterno, tu intuición saben que aquí tienes algo que sanar, tienes algo que solucionar con esos patrones limitantes, maestros ascendidos, espíritus devotos, con intenciones específicas, te dicen que puedes pedir ayuda también a algún maestro ascendido que te ayude con este tipo bueno, de patrones limitantes, subiendo desde las profundidades, liberarse de las dificultades. Siento que a veces puede ser que hayas tenido carencias económicas o lo hayas pasado mal, pero es parte de tu evolución y de tu crecimiento. Tienes que darte cuenta de lo que vales, conectar con tu verdad y equilibrarte
tanto económicamente como en el amor, como con ese amor propio, siento que es eso, ¿no? Es como que te pide el universo, la vida, que conoces con todo eso, con tu esencia, con tu poder personal también. Opción número 2, Citrino. Hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Voy a sacarte por último un consejo. Coméntame, suscríbete al canal, dime qué opción has elegido. Ponme un corazón morado o un corazón amarillo. Únete también a mi comunidad de almas divergentes. Si quieres, por 2,99 al mes, hay contenido exclusivo para ti. Y dame me gusta, comparte, suscríbete al canal, me ayuda a seguir adelante. Gracias por tu apoyo y por tu cariño. Vamos a sacar por último un consejo para ti, opción número 2, Citrino, un consejo para ti. La flecha rota abraza la energía de la paz. Abrázate con cariño, quiérete y abraza esa energía de estoy bien, estoy tranquila, de seguridad también. El cazador sigue las huellas de tus miedos y tus deseos. La viajera, muévete en la dirección correcta. Y el sabio, muéstrate devota y comprométete o devoto. Muévete hacia donde quieres ir. Pide y se te dará, también siento. Te están diciendo que te muestres devota y devoto con lo que quieres conseguir, que no te cierres a la abundancia, que dejes de bloquearla. Eres merecedor, merecedora de toda ella. Puedes decir por la mañana cuando te levantes afirmaciones positivas de me merezco todo lo mejor, soy abundante, soy feliz, soy próspero, soy próspera. Todo eso te ayudará también a avanzar y a desbloquear partes de ti, también de culpa y de miedos, ¿vale? Por eso la caja de aquí nos salió ahí, para trabajar un poco tu autoestima, tu amor propio, tu culpa también, perdonarte a ti misma, a ti mismo, todo eso te ayuda a trabajarlo el alcance aquí. Y también a transformar lo negativo en positivo. Puedes pedirle que te ayude a transformar, bueno, pues a lo mejor los bloqueos de tus ancestros, los miedos, los patrones repetitivos para que tú los desbloquees. Hasta aquí tu lectura, Citrino, opción número 2. Espero que te haya ayudado, que te haya resonado. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y que vaya muy bien. Nos vemos en próximos interactivos, como siempre os digo, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo o grabarlo, os lo notifico a través de las publicaciones del canal. Que vaya genial, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. ¡Hasta pronto!